Muy buenas tengan todos. Una vez más acá, su servidor, eh, Daniel Villanueva Davis. Esta vez estoy acá para hablarles un poquito sobre un tema muy interesante para lo que es la práctica supervisada. Este tema es muy compacto, pero siento que nos ayuda bastante a nosotros como docentes en el ámbito ya dentro del aula o dentro de ya lo que son las lecciones en sí. Lo que yo les voy a hablar es el día de hoy es sobre el registro anecdótico. Entonces, vamos a iniciar, realicé una pequeña presentación, espero que les guste. Vamos a compartir por acá. Entonces, registro anecdótico va a ser el tema de esta sesión. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo más grande. Ok. Aquí, un registro anecdótico. Mi nombre, Juan Daniel Villanueva Davis, y esto es para la práctica supervisada con el profesor Kenneth Ortiz. Muy bien, entonces vamos a pasar. ¿Qué es registro anecdótico? Esa es la primera pregunta y es por lo que siempre podemos iniciar o recomendable podemos iniciar con una pregunta generadora para introducir un tema. ¿Qué es un registro anecdótico? Entonces, comenta acá. El registro anecdótico, por acá, el registro anecdótico es un instrumento de evaluación basado en la técnica de observación, el cual permite registrar procesos de aprendizaje en el momento en el que se manifiestan. Entonces, ya tenemos la parte más importante del tema. ¿Qué es? Bueno, ya sabemos que es un instrumento evaluativo que nos va a servir para recopilar datos en el momento de la clase. Entonces, ahí ya iniciamos, ¿verdad? Es un instrumento evaluativo y todo instrumento evaluativo nos va a permitir medir algo. ¿Qué vamos a medir? Bueno, ya lo vamos a ver. Ok. Muy bien, vamos a ver lo que es la función en la docencia, por supuesto, porque hay distintos tipos de registros anecdóticos, como el que se usa para la salud o para en los hospitales, etcétera, que es el ver el comportamiento de los pacientes, por ejemplo. Entonces, el anecdotario o el registro anecdótico es un instrumento que apoya y sostiene una observación en el salón de clases, como lo estaba diciendo, ¿verdad? Es algo que utilizamos en el momento en el cual se desarrolla una clase, dentro del salón, por supuesto. Base de una evaluación formativa cualitativa que combina distintos agentes en el proceso de esta misma evaluación del desempeño de los alumnos, sea en una instancia personal, entre pares o externa al sujeto que se evalúa. Entonces, por ejemplo, tengo este ejemplito por acá, ya lo voy a explicar. Seguimos diciendo, ¿verdad? Las bases de esto es evaluar. Nosotros poder identificar agentes que se manifiestan dentro del salón de clases, durante el desarrollo de la clase. Entonces, creo que esa parte ya queda bastante clara. Ahora, ¿por qué puede ser entre pares o como menciona acá, externa al sujeto que se evalúa? Ok, ahorita vamos a ver cómo se estructura un registro anecdótico. ¿Y por qué puede ser externo? Porque, bueno, por ejemplo, el registro anecdótico que voy a hacer para esta clase va a ser sobre Enrique. Enrique, el estudiante va a ser Enrique Peña, por ejemplo. Entonces, yo estoy hablando de Enrique Peña, pero sin embargo, yo tengo que tomar los datos de lo que sucede en la clase. Entonces, dice el ejemplo. El ejemplo está en descripción de la situación y análisis de la interpretación. Entonces, yo empiezo. Se estaba realizando en clase un debate como actividad en el área de sociales acerca del TLC. El grupo fue dividido en dos. El alumno Pablo Domínguez, recordemos, yo estoy hablando de Enrique Peña,
¿ok? Aquí dice, el alumno Pablo Domínguez, que no es el que yo estoy evaluando, era parte del grupo que estaba a favor. Cuando el debate comenzó, Pablo comenzó a dar muy buenos argumentos sobre el tema, pero al escuchar los argumentos en contra, tuvo una actitud negativa y agresiva, asumiendo la discordia de manera personal. Entonces, se trató de continuar con el debate moderando los aportes de cada estudiante. Esto para ir moderando, ¿verdad? Y que no se sature la información. Pero la situación con Pablo Domínguez continuó hasta convertir el debate en un ambiente polémico, tensionante e incómodo para todos los presentes e interfirió con el objetivo de la actividad. Entonces, bueno, partiendo de la base de que ya eso, el debate está dentro del planeamiento, eso se obvia. Entonces, nosotros igual tenemos que hacer lo que es el planeamiento, llevar todo preparado. La actividad, en este caso, el ejemplo, que no es mío, el ejemplo nos dice que la actividad era un debate. Entonces, yo voy describiendo la situación o lo que ocurre en el debate. O describo lo que sucedió o lo que va sucediendo en el momento del debate. Entonces, análisis e interpretación. Pablo nunca ha presentado este tipo de conductas en las actividades de clase. Si se llega a repetir, se citará a los padres o acudientes para indagar si Pablo presenta algún problema personal. Entonces, ¿qué podemos detectar con este ejemplo? Bueno, lo que podemos detectar con este ejemplo es que es la función o la finalidad del registro anecdótico. Entonces, nosotros estamos recopilando información en el momento para previamente hacer un análisis de esta interpretación. Entonces, describo los hechos y luego hago conclusiones o analizo lo que yo describí o lo que yo percibí de la clase. Entonces, en mi análisis puedo decir que Pablo no ha presentado este tipo de inconvenientes o este tipo de actitudes y que probablemente si esto se repite, porque tal vez tuvo un mal día, pero si ya es reincidente, acudir a una solución, que es en este caso llamar a los padres o a los encargados para ver si él presenta algún tipo de inconveniente o si le pasa algo, o si está pasando por alguna situación que requiera saber el centro educativo para tomar cartas en el asunto. Entonces, al final, la finalidad es beneficiar al estudiante, hacerle una evaluación, un análisis de comportamiento, de cómo realiza los ejercicios, si le cuesta, si no le cuesta. Entonces, ese es el punto principal en lo que es el registro anecdótico, llevar una bitácora del comportamiento de mis estudiantes para yo saber las virtudes, las capacidades, las debilidades, las fortalezas que él tiene o que ellos tienen, ya sea individualmente o como grupo, si le cuesta desarrollarse en grupos, si le es más fácil hacerlo individual, etcétera. Si le cuesta pasar al frente a exponer. Entonces, todo eso lo podemos encajar en el registro anecdótico. Por eso es súper importante este registro, que nosotros podamos llevar eh, el paso bien marcado de los estudiantes para poder beneficiarlos y ayudarlos en su progreso. Muy bien, excelente. Entonces, seguimos. ¿Cuál es la importancia? Bueno, creo que ya hablé bastante, acabo de hablar bastante de la importancia de la finalidad que tiene el registro anecdótico. Entonces, igual lo vamos a leer, no hay ningún problema. La finalidad del registro anecdótico se recomienda para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Eso es exactamente lo que acabamos de explicar. Entonces veamos cómo todo se conecta, todo tiene una finalidad. Entonces, no es de menos decir que un instrumento evaluativo tenga una finalidad específica. Y en este caso me encanta
la finalidad que tiene el registro anecdótico y que nosotros podemos aplicar como docentes. Entonces, a ponerlo en práctica y ya vamos a ver cómo hacer este registro anecdótico. ¿Qué evalúa exactamente? También ya lo acabamos de hablar o de decir, comentar, pero de igual manera podemos seguir leyendo un poco para tenerlo más contextualizado y y ya en concepto. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Igual, siento que lo expliqué anteriormente, pero no está de más recalcarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos, la finalidad de esto es que nosotros podamos describir los hechos que ocurren dentro del salón, dentro de la clase, cómo se desarrollan, cómo van, si van bien, si van mal, si sentimos que puede mejorar. El registro anecdótico, si bien describe los hechos y características o sucesos de los estudiantes, me parece muy importante que nosotros también lo podamos utilizar para nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al nosotros describir la situación y luego analizarla, podemos darnos cuenta de cómo nosotros podemos mejorar esos hechos, cómo podemos fortalecer esas clases o esos planeamientos que nosotros tenemos. Entonces, si describí un hecho y lo analicé, ya lo puedo ver desde un punto de vista diferente. Entonces, a la hora de yo implementar o hacer el desarrollo de una clase o planearla, ya puedo decir, bueno, en el planeamiento de esta clase resulta que no me fue muy bien con estos estudiantes, presentaron algunas características o se comportaron de manera distinta o les costó. Entonces, yo digo, voy a tener que replantear este tipo de clases y hacerlas de modo que los estudiantes puedan aprovecharla mejor, se puedan desempeñar mejor y puedan exprimir sus capacidades al máximo. Entonces, eso es como lo más importante y la finalidad, que al final lo importante y el mensaje más importante de todo esto es que el estudiante realmente pueda avanzar, que pueda crecer positivamente, que pueda aprender, que se pueda equivocar y que con esos errores que pueda ir cometiendo, que él aprenda, que puede mejorar a través de ellos y que vas a ver en un futuro o vas a ver el día siguiente cómo hacer para evitar ese error nuevamente. Entonces, excelente. Seguimos. Ok, ¿cómo hacer un registro anecdótico? Muy importante, ¿verdad? Eso fue lo que dije que iba a explicar ahorita. Para llenar un registro anecdótico es muy sencillo, pongamos atención. Para llenar un registro anecdótico se debe anotar la fecha, la hora, el lugar y momento. Describir la situación de forma objetiva con los detalles que contribuyen a su interpretación final y anotar las primeras impresiones y opiniones sobre la situación descrita. Entonces, como menciono, ¿verdad? Esto es muy sencillo. De hecho, ya ahorita les voy a enseñar un ejemplo específico de cómo es o cómo se va la estructura, pero es muy sencillo. Entonces, describimos los hechos y damos nuestras impresiones u opiniones sobre dicha situación que acabamos de describir, lo cual es muy sencillo para uno como docente hacer este tipo de ejercicios que al final van a mejorar la clase, van a mejorar los estudiantes, vamos a mejorar nosotros, entonces es un ganar y ganar. Acá está el ejemplo, entonces muy sencillo, registro anecdótico como título, nombre del estudiante, fecha, materia y la actividad que se está realizando. Entonces, ahorita vimos lo que es un debate, entonces, por ejemplo, nombre Enrique Peña, la fecha en la que estamos haciendo este registro, la materia, estudios sociales, cívica o la materia que querramos en la que nos estemos desempeñando y la actividad que estemos realizando, ya sea una lluvia de ideas, un debate, un análisis de lectura, una exposición, incluso hasta un examen,
cómo se desempeñan los estudiantes y se ponen muy tensos. O sea, yo siento que es muy amplio este registro anecdótico. Siento que se puede aplicar en todos los ámbitos. Ya eso depende de nosotros como docentes, el poder hacerlo. Entonces, súper recomendado. Y bueno, mis impresiones sobre este tema es que es súper útil, me parece súper acertado. em, Como recomendación, ponerlo en práctica porque, como dije, solo va a ser mejoras, mejoras de las tres partes, de la clase, de los estudiantes, o sea, con clase me refiero al planeamiento, al desarrollo, etcétera, a los estudiantes y a nosotros como docentes. Y por qué no una cuarta parte por allá de ejemplo para nuestros compañeros que lo puedan poner en práctica. Entonces, al final todo va a desembocar en mejores personas, en mejores estudiantes, mejores profesionales y de poder identificar las falencias que tienen para poderlas fortalecer y aumentar ya las fortalezas que tienen. Entonces, esto sería de momento por acá con el título Registro Anecdótico. Espero que haya sido de mucha ayuda, que la explicación eh, les haya gustado, que los ejemplos también. Y eso sería de momento. Recordar, ¿verdad? Solamente nuevamente, porque acá estamos, ¿verdad? Descripción de la situación, análisis de la interpretación. No olvidemos que el análisis que nosotros como docentes hacemos siempre tiene que ser para mejorar, interpretar la situación, analizarla y tener una solución para ello. Ok, entonces estamos. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Hasta luego.